Y ahora nos encontramos nosotros con el doctor Julio Rodríguez Delgado. Él es abogado penalista. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. Lo saluda la doctora Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo en el programa. Doctora Morocho, el placer es todo mío. Muy buenas noches también a usted y a todo su auditorio, que me imagino debe ser abundante. Gracias. Doctor Rodríguez, usted como abogado penalista, queremos preguntarle sobre esta denuncia ya presentada por la fiscal de la Nación en el caso Vizcarra por el tema de Richard Swing. ¿Qué opinión le amerita? Bueno, no se ha tenido acceso al texto, evidentemente porque estamos en una etapa en donde la postulación del Ministerio Público es reservada. A lo que se tuvo acceso primigeniamente fue al pedido de limitación de libertad que se solicitó y que creo yo desde un análisis comparativo con los demás casos que habían sido objeto de requerimiento de prisión preventiva, creo nítidamente que el caso de Vizcarra era probablemente uno de los pocos que cuadraba para que se le otorgue prisión preventiva. Más aún cuando específicamente en el tema de la imputación de los actos vinculados a la contratación ilegal del señor Cisneros, es que uno pudo vislumbrar comportamientos perturbadores de la actividad probatoria que tenía a su cargo el Ministerio Público. Todos escuchamos los audios tratando de condicionar testigos, todos hemos constatado la presencia de comportamientos obstaculicionistas específicamente orientados a la destrucción de la información contenida en el CPU de Palacio de Gobierno. Definitivamente allí tenemos pues todos los elementos para que esta imputación pase por el camino correcto y que definitivamente arribe a un fallo condenatorio, ¿no? Porque tanto los elementos que hemos conocido públicamente como el comportamiento sucesivo de Vizcarra evidencian, pues, creo yo, que el Ministerio Público lamentablemente se ha demorado mucho en denunciar. Esto debe haber sido denunciado hace bastante más tiempo. Doctor Rodríguez, hemos visto que se exhibió una primera lista del Vacuna Gate, pero hasta ahora existe también ya una segunda lista, pero no se da a conocer los nombres y se presume, viendo acá el rostro del expresidente vacado, Martín Vizcarra, se presume que existirían nombres de connotados personajes de la política y no convendría sacar esa segunda lista, vergonzosa por supuesto, porque vemos que es la traición a la fe, a la buena voluntad de los peruanos en confiar en un presidente que a diario nos decía todo el 2020 que iba a luchar para vencer esta pandemia y al fin y al cabo prefirió vacunarse y vacunar un entorno élite. Díganos usted, el hecho de no exhibir, ¿cómo podría ser la ciudadanía? ¿Cómo podríamos hacer para que de una vez se exhiba esa lista que hasta ahora no ha sido difundida? Ahí, doctora, tenemos varios problemas, ¿no? Porque no solo es que estamos ante una segunda lista en donde hay, según rumores que circulan por todas las redes, hay varios políticos que estarían evidentemente en una situación de privilegio por haberse vacunado en aquel momento, sino otro tipo de funcionarios públicos. Hay rumores en redes muy fuertes que diversas instituciones del Estado, diversos funcionarios públicos del sistema de justicia globalmente también se han vacunado. Entonces, ahí es donde uno puede comprender cómo es que hay una especie de cobertura para evitar que esa información se haga pública. Se entendería, ¿no? Y mire usted, en un momento en donde se respete el Estado de Derecho, se entendería que esa información se mantenga reservada porque ya está cautelada por el Ministerio Público tomar acciones contra estas personas. Pero claro, cuando tenemos un Ministerio Público que en su cabeza ha evidenciado lamentablemente una cercanía con Vizcarra, pues uno no puede tener un grado de confianza en la forma en que el Ministerio Público desde la más alta esfera, me refiero directamente con el comportamiento que se ha visto a partir de la revelación hecha por
por las fiscales encargadas del famoso caso de Cuellos Blancos, en donde Vizcarra no era simplemente un convidado de palo, sino que era una persona partícipe en los mismos hechos, cómo se le trató con guantes de seda y cómo se reunía de espaldas a lo que la formalidad institucional establece, porque, a ver, que se reúna el representante máximo del Ejecutivo con algún tipo de fiscal, tiene que pasar necesariamente por los mecanismos de comunicación que le permitirían hacerlo vía la fiscal de la Nación. Es decir, no es que haya un divorcio. El presidente de la República puede reunirse con la fiscal de la Nación y a partir de la transparencia tendría que agendarse la reunión y el motivo de la reunión y saber que se han reunido, porque podría tener un interés legítimo en que no se eluda la responsabilidad de determinados funcionarios públicos, obvio, pero que se reúna clandestinamente en el domicilio, pues ahí estamos trastocando todos los estándares propios del Estado de Derecho, toda la independencia con la que debe de un órgano perseguidor del delito y sobre todo, como vuelvo a repetir, a una persona que en ese caso no era un ajeno, sino era un partícipe. La imparcialidad por encima de todo es lo que se le pide pues al Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, y es aquel que va a ver pues, si existe o no existe delito para poder acusar. Doctor Rodríguez, hemos visto una agresión a los periodistas y queremos preguntarle cuál es el límite entre protestar, según lo que manifiestan estos manifestantes, ¿no?, y el derecho a informar por parte de los periodistas. A ver, el derecho de protesta es un derecho constitucional. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, lo han dicho tribunales internacionales como el Tribunal Europeo, que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites, incluso la vida. Entonces, evidentemente, el derecho a la protesta tiene límites. Y el derecho a la protesta acaba exactamente donde comienza el derecho del resto de la ciudadanía. O sea, el nivel de protesta que se ha alcanzado en el caso nuestro hace bastantes años, no viene de ahora, viene de años atrás, yo lo entiendo solamente con la pérdida del principio de autoridad. Porque yo he tenido la suerte y la oportunidad de estudiar mi doctorado en España, y yo he visto cómo se protesta allá. Y allá se protesta y no se bloquean calles. Allá se protesta y se bloquea el acceso de las personas a transitar. Allá se protesta y se permite que el resto de ciudadanos no vea conculcados los derechos que tienen a circular libremente, los derechos que tienen a poder acceder a determinados servicios. Acá no, acá se protesta y el acceso, por ejemplo, a las comunicaciones de las vías acaba siendo evidentemente tomado y no pasa nada. Entonces, lamentablemente, el principio de autoridad acá ha flaqueado. Entonces, cuando uno ve lo que ha sucedido estos días con los periodistas y que sucede literalmente a vista y paciencia de la autoridad policial y no hace nada al respecto, lo que uno puede simplemente concluir es que estamos en un país en donde el Estado de Derecho lamentablemente se está resquebrajando. Porque tienen derecho a protestar, pero en el preciso momento en que la protesta se transforma en la afectación de los derechos de los demás y que comienzan a clausurar vías y la clausura de vías coloca en riesgo la integridad y la vida de las personas porque no dejan pasar ni siquiera ambulancias, pues ahí deberíamos imputarle el delito que está previsto en el Código Penal, porque esa figura existe en el Código Penal, que se llama el delito de obstaculización de vías públicas y tiene una pena severísima. Nunca se le imputa nada a nadie. Y en el caso que hemos visto del comportamiento de este grupo de miembros, porque ya no son, como lo ha dicho el candidato Castillo, no se trata de miembros infiltrados, no, se trata, o de personas infiltradas, se trata de miembros de su partido golpeando a periodistas a vista y paciencia del candidato Castillo. No queda otra que comprender que estamos ante un movimiento que no puede ser calificado para mí como un movimiento político, sino como un movimiento absolutamente violentista. Uno tiene que decir las cosas por su nombre y no tener miedo a llamarlas como corresponde. Un partido político es un lugar donde se debaten ideas.
no donde se permite que las personas se agarren a golpes. En el preciso momento que eso pasa a vista y paciencia del candidato a la presidencia, uno no tiene ningún tipo de confianza en qué sucedería si ese sujeto acaba siendo presidente de la República. ¿Qué tipo de nivel de vulneración de derechos fundamentales se van a permitir? Y peor aún, cuando los periodistas no están haciendo otra cosa que cumplir su rol social de informar, de cubrir la actividad de un candidato en la vía pública y en donde los periodistas no están afectando el derecho a nadie. Entonces, definitivamente, esos comportamientos son delictivos. Doctor Rodríguez, hemos visto la noche de hoy entrevistas al doctor Julián Palacín, que es parte del equipo técnico del profesor Castillo, y que manifiesta que también existiría una difamación agravada porque algunos medios de comunicación manifiestan que el profesor Castillo es terrorista cuando él aparentemente no tiene ningún vínculo con el terrorismo, no ha sido sentenciado por terrorismo, y que esto está lesionando la honorabilidad, su imagen en su familia, en su entorno, a él mismo, ¿no? Díganos, ¿qué opinión le amerita sobre una difamación agravada por parte de lo que estarían cometiéndose algunos medios de comunicación? Mire usted, al letrado que usted menciona, yo no le conozco ningún tipo de formación en derecho penal. Entonces, lamentablemente, yo siempre digo, a mí si me llaman a opinar de derecho penal, lo hago con absoluta libertad, no solo por mi desempeño profesional, académico, sino también por mi formación. Entonces, una persona que no sabe derecho penal y sale a opinar de derecho penal, lo que va a caer es en el ridículo. Porque evidentemente ahí no estamos hablando de difamación, ahí estamos hablando de que están cumpliendo con una función pública que es la libertad de informar, que no solo construye una libertad, sino tiene una ambivalencia, es la libertad de informar y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados con veracidad. Yo he visto las publicaciones de diversos medios y lo que han dicho muchos medios, y lo han repetido de manera bastante, incluso sosegada, es que no le están diciendo a él que es un terrorista. Lo que están diciendo es que su entorno tiene vinculaciones con el terrorismo y que él tiene vinculaciones de ser representante del Movadef. Y eso es absolutamente claro e indiscutible. Entonces, si la información que se está virtiendo es información real y constatable, porque de su entorno existen varios que han sido sentenciados. Hay algunos que están procesados por terrorismo y otros que han estado incluso purgando pena y que después han incorporado al movimiento. Uno no puede dejar de decir que su entorno está vinculado a actos de terrorismo. Hay su entorno, pero no podríamos decir directamente él, que si se señala con nombre y apellidos que él es terrorista, eso sí sería una difamación, doctor. Evidentemente. Y yo, perfecto, por lo menos, entonces, lo que yo he escuchado de diversos periodistas es cuidarse en decir, no es que él sea terrorista, sino que su entorno es terrorista y que él específicamente ha sido representante del Movadef. Y por lo tanto, no hay duda que el Movadef está en la línea entre los actos delictivos de apología y los actos vinculados a la libertad de pensamiento. Línea que es muy débil, pero que algunos de ellos la han traspasado, razón por la cual han sido procesados y algunos ya condenados. Doctor Rodríguez, la pregunta, la del estribo, es la siguiente. Se ha emitido el último sábado la ley 31196, que es la que modifica los artículos de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la cual indica sobre los accesitarios para los representantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y es así que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, está llamando a un supuesto accesitario, porque fue el que se quedó en segundo lugar, porque en la época que se eligió a Chanamé no existía la figura del accesitario, existía un segundo y tercer lugar. La pregunta es, la mala aplicación de una norma por parte de un juez, porque los integrantes del Pleno Jurado Nacional de Elecciones son jueces electorales, ¿vendría a ser lo que se le llama prevaricato?
¿Por qué? Le pregunto sí. el por qué. El entendido por si ya una ley y le das el carácter de irretroactividad. O sea, esa ley, las leyes no son retroactivas, doctor, salvo el ámbito penal. Entonces, ¿eso vendría a ser prevaricato? A ver, hay que ser bien claros. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no solo estamos hablando de personas que cumplen el rol de ser jueces electorales, sino adicionalmente estamos hablando de que ellos son, en algunos de los casos, magistrados que son destacados en el jurado. Entonces, ahí tienen una doble exigencia de respetar la norma y aplicar la norma en tanto y en cuanto misma resulte ser vigente para el supuesto de hecho. Todos los abogados saben, y evidentemente con mayor razón aquellos que tienen formación en derecho penal, que la norma no se aplica retroactivamente y la aplicación retroactiva de una norma que no sea buena parte en derecho laboral, en derecho penal, constituye flagrantemente realizar la aplicación de una norma no vigente y eso encuadra específicamente en el injusto de prevaricación. Entonces, para mí no queda ninguna duda de eso. Lo que ha venido sucediendo lamentablemente en el jurado en estos últimos tiempos es que hemos tenido un jurado que ha tenido una mirada acuciosa, absolutamente perseguidora de determinados grupos políticos por determinados temas, que uno podría decir es excesivo, pero era formal, pero sin embargo cuando comienza a ver que a otros ni siquiera los ha visto ni con el rabillo del ojo, es que el tratamiento ha sido claramente diferenciado con objetivos políticos. Y el jurado no debería tener. La diferenciación ha sido clara, doctor. Ha sido clara y quizás en muchos casos hasta vergonzosa. Por eso es que los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deben ser independientes, transparentes, sus votos no deben de cambiar y deben de ejercer la justicia electoral con una venda en los ojos. No deben participar en un partido político para que de esa manera sus decisiones sean justas y no se lleven a un debate, mucho menos que la ciudadanía piense que existe pues una falta de transparencia. Doctor Julio Rodríguez, un placer haberlo tenido acá en el programa y ya lo vamos a tener próximamente para analizar otros temas penales. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Pocho. Éxitos en su programa y le deseo muy buenas noches y el fin de semana que comienza mañana para usted sea exitoso. Ay, muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted en todo.